Nuestro médico de cabecera, el doctor Moisés Calderón, ya listo con nosotros para hablando aquí de los antídotos. Y Sí, qué picaduras interesante. ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. doctor. Pues un tema de temporada. Estaba yo revisando las noticias médicas de la semana y leí una publicación que hizo el IMSS en Querétaro, donde se ha incrementado un 30% la llegada a urgencias de pacientes con picaduras de alacrán. Salen mucho en la lluvia, ¿no? Y en el calor. Y el calor, Y en ok. el calor. Entonces dije, pues podría ser un tema interesante porque casi no se platica de eso. Sí. Y la verdad es que nunca, o sea, nos dan mucho susto, a la mayoría de la gente no nos gustan los alacranes y los animales, pero nunca sabes qué hacer. O sea, no pasa nada, sí pasa, o sea, son muy venenosos. ¿Cómo Primero es esto? distinguir qué alacranes son peligrosos realmente, porque Sí. no todos. No todos. En general hay características en las tenazas y en el aguijón, pero pues no nos vamos a acercar a ver No. cuál es y cuál no es. Entre más oscuro el alacrán, su toxina es menos agresiva. Entre más claro es un poco más agresiva, pero en general no producen gran daño a menos de que sea un bebé o un niño o un anciano muy debilitado. Ok. En general no pasa de que se nos inflame el lugar donde tuvimos la picadura, nos sentamos mal, nos puede dar un poquito de fiebre, de malestar general. Si esto progresa, si esto aumenta, o empiezo a tener náuseas o dolor en el estómago, entonces es señal de que estamos un poco más delicados y entonces hay que acudir al médico. Okay. No hay un riesgo fuerte si nos tardamos 1 hora, 2 horas, o sea, ¿no es inmediato? Generalmente no, a menos de que sea un infante sí, o un paciente muy debilitado. O sea, si a un niño, por ejemplo, le pica un alacrán, lo mejor es irse luego al hospital. Yo creo que, o al doctor, sí, yo creo que sí. Sí, mejor para prevenir. ¿Y cuál sería el antídoto? Bueno, hay el antídoto es una defensa, es gamma globulina, o sea, se le inyecta a caballos sanos, se les inyectan dosis pequeñas de veneno semanalmente y entonces el caballo produce anticuerpos, o sea, son dosis pequeñas para que no lo mate o no lo enferme. Y entonces se saca sangre de ese caballo, esa sangre se procesa y sale el suero antialacrán, que es gamma globulina, que es la que nos inyectan cuando tenemos un problema de esta naturaleza. Es el mismo proceso para hacer el antídoto contra las diferentes víboras y otros animales venenosos. Esos son los antídotos. ¿Siempre con caballos? Pues por lo menos en México y en gran parte del mundo se usan caballos viejos del ejército que todavía están sanos, pero ya no sirven para actividades o deportivas o de trabajo. Y sobre todo por el volumen. Yo recuerdo cuando yo era niño visité un laboratorio donde se producían estos sueros y al caballo le sacaban un garrafón de agua de sangre. ¡Guau! Sí, o sea, para su volumen, Son como 20 litros. para su volumen no les hacía daño, le ponían suero, lo alimentaban bien y de ahí se centrifugaba y se preparaba el antisuero. Okay. Ahora, está muy interesante eso, porque para todos los animales, y eso saber que no es que les haga daño ni les afecta el veneno, son cantidades que ya tienen probadas que no los lastiman a los caballos. Así es. Y nos estaba contando, doctor, también que este suero solo se puede utilizar una vez en cada persona. Sí, o sea, aquella persona a la que le pusieron un suero de otra especie genera una cantidad de anticuerpos mayor, porque es recibir sangre de otra especie. Entonces, si vuelve a tener la mala suerte que le vuelve a picar el animal, le tienen que poner antisuero producido por borrego o en cerdo o por ingeniería genética, porque si no va a ser una reacción alérgica muy grave que le puede costar hasta la vida. Sí, a mí me picó una víbora y yo traigo una plaga. Lo que le iba a decir, la plaquita. Yo traigo una plaga que dice que soy alérgico al suero de caballo. Ahora, si alguien recibe un suero producido por ingeniería genética, sí, no pasa nada. ¿No tiene esa restricción? No, no tiene esa restricción. Si le vuelve a picar, le pueden volver a aplicar ese mismo suero. Sí. Y bueno, muchas veces se preparan a los pacientes, no hay de otra, y entonces le ponemos cortisona y una serie de antihistamínicos para evitar que haga una reacción alérgica el paciente cuando no hay de otra. Si está muy grave y le tenemos que poner eso, pues entonces lo preparamos para evitar que nos haga una reacción. Pero aquí lo importante es
que aunque no nos genere mucho daño un piquete, pues no queremos que nos piquen. Claro. Pues sí. Entonces no hay que meter las manos en lugares donde hay madera y escombros y cajas y cosas. cajas. Y luego aparecen alacranes en lugares, en un edificio donde pues, no hay jardín. Dicen, ¿cómo apareció? Bueno, probablemente venía en la caja del súper. De las tiendas estas ahora en línea también O nos las decías, ¿no, tiendas en doctor? línea, También. ¿no? Y es importante esto, creo que es casi nunca son peligrosos, pero sí es importante que si a un niñito le pica, pues mejor ir al doctor de inmediato para que cualquier cosa estemos más a vale. salvo. ¿no? Más vale. Hay una serie de estados en la República donde hay alacranes de familias donde el veneno es muy agresivo. Entonces, en esos lugares, como ya se sabe, prácticamente en la miscelánea de la esquina venden el antídoto. ¿Y ese antídoto es el suero de caballo? O sea, en la entonces te lo ponen ahí ya, Así ¿sí? es. Ahora, ¿hay antídoto en todos lados? Pues lo fabrica un laboratorio de la Secretaría de Salud, lo fabrica en cantidades industriales, lo distribuye en todo el país y además en las farmacias grandes también hay de marca. Ok. Ok. No se requiere una receta sofisticada para su O sea, o sea, si nos picaron una víbora o un alacrán, vas a la farmacia y compras suero de caballo. De la víbora es más complejo. Generalmente los hospitales tienen departamentos de toxicología. Ok. Porque primero hay que determinar, si yo vi al alacrán y me picó, bueno, es más fácil. Hay veces que hay gente que agarra una hoja de papel, lo mete debajo del alacrán, pone un vaso encima y se lleva el bicho al hospital con el enfermo para que la gente vea qué clase de bicho fue. En prácticamente todos los hospitales hay departamento de toxicología y ellos son los que determinan qué es lo que hay que inyectarle al paciente. Y en los hospitales hay todo tipo de antídotos. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que te vas a un pueblito de vacaciones y estás lejos del hospital. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer? Correr, Pues, rezar. es que si al principio no tienes síntomas, pero 3, 4 horas después a medianoche en una zona suburbana se pone uno malo, pues está O sea, a lo Hay que ir mejor al es hospital. en cuanto te piquen, irte. Generalmente, cuando uno hace el campismo, sale de excursiones, se asocia a una organización que son los organizadores y ellos tienen botiquines y saben qué hay en la zona y saben qué no hay. Es gente experimentada, ¿no? Entonces, lo más peligroso es irse solo. Ahora, Sí. con los víboros es otra historia. Otra historia. Es distinto, depende de qué tipo de víbora pique Así es. para el antídoto. Así es. El doctor nos decía que te picó una, pero muy venenosa, ¿no? Hace muchos años, sí, y bueno, me pusieron el antídoto y fuera de que estuve enfermo 3 días, no pasó a mayor cosa, pero sí son venenos muy tóxicos. Casi siempre el suero de caballo te salva. ¿O esto que te ponen casi siempre te salva? Generalmente sí, contrarresta el efecto del veneno, es un anticuerpo producido. Ok, bueno, pero cualquier cosa siempre ir al doctor, Sí. ¿no? No hay que Así es. esperarnos, mejor. Los antídotos que venden para víboras o para alacranes en las farmacias son igual de caballo. En México sí. Ajá. Ok. Y de ahí, ya saben, tienes que ir a que te pongan tu plaquita porque ya te pusiste y no te pueden volver a poner este de caballo. Qué interesante tema. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Sigan al doctor Moisés Calderón también en las redes. Ahí pusieron ya su Instagram y todo eso. Está buenísimo. Está buenísimo seguirlo. Síganlo ahí, doctor. Sí, porque luego publica cosas ahí de las cirugías. Cirugías y todo. Está muy interesante, ¿va? Gracias, doctor.